Nótese mi sarcasmo. Déjeme saludar a nuestro buen amigo, el incorruptible Daniel Marmolejo, periodista independiente, creador, productor, director de la serie documental Guerra Híbrida y la cabeza del proyecto Los Incorruptibles a través de su canal 4A República. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, qué gusto saludarte, escuchándote a ti, a Toño, pues en este análisis y reflexivo, ¿no? Sobre la posición de Sergio Aguayo, de Sabina Berman, respecto a este tema de las vacunas. A mí me da mucha risa, Vicente, realmente pone muy en mal la actitud y la soberbia de gente como Aguayo, que justamente hace un año, fíjate, por ahí del 20 de enero, en el mes de enero de hace un año, del 2020, pues estaba entre la espada y la pared porque tenía que pagarle 10 millones para la reparación del daño moral a Moreira por las declaraciones que hizo, que eran más o menos en este sentido. Moreira escribió en el año 2016 en Reforma, en este Pasquín Inmundo, el 20 de enero del 2016 decía: Moreira es un político que desprende un hedor corrupto que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. Esto escribió él y por eso ha tenido que soportar una estrategia legal de defensa de Moreira, que siempre ha enfatizado la importancia que tienen las mañaneras, querido Vicente, porque aunque quien ahora es cónsul de México allá en el oriente, en una ciudad, en la capital de Turquía, pues obviamente esta persona se refirió a que estaba bien la imputación que estaba haciendo para, pues obviamente, cobrarle 10 millones de pesos a Moreira por a Sergio Aguayo por este daño moral a Moreira. Entonces, pues al menos nos debe unas quesadillas Sergio Aguayo, porque gracias a la mañanera logramos la presión suficiente para que en ese momento un magistrado, Hubert Olea Contró, pues desistiera de esa posición a través de que se excusó y esto pasara a la corte. Y bueno, convengamos que el caso Moreira pues es un caso muy emblemático, donde está envuelto de muchos asuntos y que bueno, hay cierta lógica en lo que aquí se plantea desde la reflexión, pero ¿cómo puedes reflexionar sobre aspectos de corrupción en ese sentido? Y después, ¿cómo puedes reflexionar con una pérdida absoluta de la razón, en donde demuestras finalmente la mala actitud que tienes respecto a un gobierno que está haciendo todo lo posible porque la gente se vacune, porque haya respiradores, Dani, porque haya dinero para poder pagar las vacunas, querido Vicente? Pues eso es infame, ¿no? Dani, mira, nada más por si estabas con el pendiente, porque yo sí estaba con el pendiente, ya reporta el corresponsal Sergio Aguayo desde la fila a través de redes sociales. Dice: en el centro en el que estoy llegaron las vacunas hace una hora. Soy el número 248 de la cola. Hay buena vibra en la cola, es el México de siempre. Para evitar los colados recorren la fila y ponen con plumón, a lo mejor tinta indeleble, sobre la piel de la mano izquierda, por supuesto, el número correspondiente. O sea que ya no nos preocupemos, que parece que ya anda calmado Sergio Aguayo y está emocionado con su número 248 en la cola para que le pongan la vacuna. Ya quisiéramos muchos tener el 248 para que nos pongan la vacuna y no nos quejamos amargamente como él. Eso sí que quede muy claro, Daniel. Oye, pues es una buena crónica de cómo vibra la cola, ¿no? Y sobre todo, algo que me resulta muy importante en el caso es que lo van a vacunar. Y por el otro lado, pues que su tema se ha venido diluyendo y que no tiene que pagar, seguramente, y eso yo espero, que además de que esté vacunado no tenga que entregar su casa. O sea, hay cosas por las cuales Sergio Aguayo y en general los mexicanos debemos estar contentos, Vicente. En el caso muy particular de las vacunas,
pues ya sabemos un poco la trama de Pfizer, pero ya llegaron los elementos, las sustancias activas que permiten que la vacuna de AstraZeneca pueda también implementarse. Igualmente llegado el principio activo de CanSino y viene la vacuna de Rusia, la Sputnik V, que no es la 5, es la V de vacuna. Entonces, México está convirtiéndose en un país que tiene la posibilidad de dar muchas opciones a los mexicanos a través de los acuerdos que ya llevan algunos meses, que señaló el presidente, y que son motivo de satisfacción, pero más satisfacción nos va a dar aún que tengamos nuestra propia vacuna. Eso es lo que yo espero y sería parte de que México participe no solamente en la adquisición, sino en el desarrollo de tecnología en este nivel, querido Vicente. Pero felicidades a Aguayo, ¿no? Sí, y nada más también que quede claro, se acabaron los privilegios. Nunca se hubiera imaginado un intelectual, un doctor, un analista de la estatura de Sergio Aguayo ser el 248 en la cola del barrio para vacunarse. Que quede claro, de una vez por todas, en esta cuarta transformación, todos somos iguales, sea el doctor Aguayo, o sea Vicente Serrano, o sea Panchito Pérez. Intelectual Carlos Monsiváis, que lo extrañamos mucho, querido Vicente, porque él tenía la posibilidad de reflexionar desde el terreno de la filosofía y llevarlo prácticamente a la crónica de lo cotidiano. Yo me imagino, bueno, pensaría yo en los tweets que estaría enviando Carlos Monsiváis en este momento, burlándose de la pérdida de privilegios de todos estos personajes, que estaría encantado, ¿no?, de irlos desmontando. No estaría peleándose en diatribas uno a uno, porque él sabe que eso es insufrible, pero pues a una que otra senadora le diría pues cosas muy contundentes seguramente, ¿no? Como que en tantos tweets no ha podido justificar su curul plurinominal o su presencia plurinominal. En el caso de Sergio Aguayo, pues utilizaría sus mismas palabras. Yo lo hice también con cierta simpatía por su crónica, pero esos eran, y esos son los intelectuales que hacen falta en México y que no tendrían por qué ser orgánicos. De hecho, también hay que reflexionar que Octavio Paz planteaba que los intelectuales no tendrían que ser en ningún momento militantes, porque los partidos políticos, hablando de esa militancia de partidos políticos, los exprimirían, los utilizarían a los intelectuales, ¿no? Entonces el trabajo tendría que ser más equidistante. Pero todos los que vinieron como consecuencia de aprovecharse del trabajo intelectual de estos grandes hombres, pues corporativizaron el proyecto humano intelectual, que es muy importante. O sea, no hay que desestimar la intelectualidad, querido Vicente, pero hay que dimensionarla justamente en una herramienta que ayudaría mucho a las sociedades a pensarse, a pensarnos. Y ese es el problema que hay en este momento estructuralmente respecto a las redes sociales. No tienen filosofía. Nosotros que estamos trabajando activamente en los comités para el diseño técnico de una red social, no solamente estamos sometidos por la posición de los tecnólogos, y mira, se está yendo también la luz por acá, sino que estamos, Vicente, valorándolo desde el campo de la filosofía. Para nosotros la filosofía se hace necesaria. Sin filosofía no hay humanidad. Y creo que eso es lo que nos estaría haciendo mucha falta. Por eso cuando hablamos de estos personajes y de su intelectualidad, hay que ponerlos siempre en tela de juicio. Estamos viendo cortes eléctricos por allá en donde te encuentras, mi querido Daniel Marmolejo, para que entienda la gente de la dimensión de esto que se está viviendo. Y nada más para agregar, de acuerdo a la NBC en Estados Unidos, cerca de 160 millones de personas en la Unión Americana se están enfrentando a condiciones peligrosas del clima. Estados de emergencia se han declarado en el sur y ya son cerca de 2 millones de personas las que se encuentran sin servicio eléctrico en Texas. Preparados porque eso también va a salir
siendo culpa de López Obrador, de acuerdo a la oposición miserable y mezquina. Y leo con información que sube a Twitter Eric Gutiérrez de Cine MX, le mando un saludo a nuestro hermano Eric Gutiérrez. Y ya que estamos en estos temas, mi querido Daniel Marmolejo, quiero poner esto sobre la mesa. El periodista Carlos Fernández Vega, en su columna del diario La Jornada, señala que para dar una idea del atraco, el atraco de Iberdrola, solo con el subsidio 56 mil millones de pesos por cortesía de los neoliberales que recibe Iberdrola, el gobierno de la 4T podría casi duplicar el volumen de vacunas que hasta ahora tiene asegurado. También en el diario La Jornada, basado en información oficial, señala que los subsidios que ha recibido la empresa española Iberdrola por parte del Estado mexicano a partir de la aprobación en 2014 de la inversión privada en la industria eléctrica equivalen a una tercera parte de los recursos que ha invertido en el país hasta ahora. O sea, una tercera parte lo ha recuperado en subsidios Iberdrola. Y no solo eso, el diario La Jornada también señala, querido Daniel Marmolejo, que basado en informes oficiales, que la terminación de contratos derivados de la iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador involucra intereses que van desde el Grupo Bimbo a Fomento Económico Mexicano, o sea, FEMSA, el mayor embotellador de Coca-Cola y dueño de la cadena Oxxo, Altos Hornos de México, el de Ancira, Grupo Posadas y la multinacional de origen español, Iberdrola, mi querido Daniel Marmolejo. Iberdrola, Vicente, forma parte del cártel de la energía. Ahora que estamos hablando de este tema fundamental y de los apagones que estamos viviendo y padeciendo, es muy importante señalar que Felipe Calderón es un adicto a los cárteles. Por eso le dio todas las facilidades y la protección a Genaro García Luna para lidiar con el cártel del Pacífico. Obviamente estos se repartían enormes cantidades de dinero. La llegada de Calderón a Iberdrola, a este consejo corporativo dentro de su representante o filial en Estados Unidos, responde justamente a lo que tú acabas de mencionar, a que estos apátridas le dieron el pastel energético a las empresas, en este caso españolas, y está también Unión Fenosa y hay otras más. Yo he demostrado, Vicente, de manera contundente, que Calderón es más peligroso que el COVID, porque entre las operaciones de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre los trabajadores y todas las personas que colateralmente dependían de este proyecto, además de las familias, en 2 horas, más de 250,000 personas se quedaron sin futuro. Los mandó a vender dulces este desgraciado y le entregó esto que fue fundamental, la soberanía energética, a Iberdrola y a las empresas españolas. Después nos empezaron a meter en el rollo, que no estaría mal considerarlo bajo otra perspectiva, de las energías limpias. Pero nosotros en Incorruptibles, con un hombre extraordinario que tristemente falleció, tuvimos un programa sobre lo sucio que hay detrás de las energías limpias. Además, es algo que todavía es intermitente y que las baterías, además de costosas, son contaminantes. Entonces, todavía no se puede suplir plenamente la energía eléctrica bajo las formas convencionales de producción. Pero era realmente todos los desechos que había en Europa que trajeron a México para armar todas estas plantas de energía solar, parques eólicos y demás que también el presidente ha criticado en su momento. Lo más dramático de lo que estamos viviendo y de lo que tú acabas de decir y de lo que equivale en términos de salud que Calderón entregó a los españoles, es que estos son contratos por más de 2 décadas, Vicente. O sea, llevamos un tramo apenas de todo esto que compromete a México y a su soberanía. Y si ellos tienen el control energético de este país, imagínate nada más que entre las redes sociales que apoyan a la derecha, porque ya quedamos claro que Twitter es panista, ¿no? Y por el otro lado, el control energético, nos puedan meter todos los apagones que ellos quieran sin que nosotros tengamos la autosuficiencia, la regulación, el control, la producción.
Piensa esto, piensa qué sucede cuando se da un apagón energético o un apagón tecnológico. Ahora sí que recordando a Yuri, ¿no? Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Puede suceder cualquier cosa, querido Vicente. Te pueden dar, trampear, falsear una elección, un proceso. Pueden desaparecer personas, puede generar un caos social, se apagan el alumbrado público, puede pasar cualquier cosa. Y esto es lo que ellos en su afán de enriquecimiento jamás previeron, la desgracia a la que podían llevar a este país entregándole todo. Ahora, han sido sendos chequezotes de miles de millones que se han ido a estas empresas como Iberdrola. Ese dinero que no está siendo aplicado en educación, en salud, como bien lo ha señalado, y va para los españoles. Entonces la gente se pregunta, ¿y de qué vivirá Calderón? Pues está más que claro de qué vive Calderón, de qué patrocina sus viajes en primera clase. Supe de un dirigente que lo confrontó en un avión y que le mentó la madre al menos, ¿no? Yo creo que no merecen nada estos desgraciados más que estar en la cárcel. Entonces, si lo que se vive dentro de Estados Unidos es consecuencia de un caos, es porque también fuimos cediendo nuestra capacidad. Es necesario, Vicente, independientemente de los conflictos internos que pueda haber en este país de A, B o C, organización gremial, que los trabajadores vuelvan a trabajar en el sector energético. Es una necesidad que es una obligación y una responsabilidad porque hay una capacidad que se ha perdido. Y lo demás, que sean acuerdos y que se logren los acuerdos internos, va a ser fundamental. Pero lo importante en este sentido y por lo que está sucediendo son, por un lado, la soberanía energética, querido Vicente, y por el otro lado, nuestra red social mexicana. Bueno, pues en otras noticias, si me permites proponerte temas, Daniel Marmolejo, Adelante, el diario Reforma señala que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proyecta revocar el acuerdo del INE que limita las expresiones del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, giras y eventos donde el proceso electoral esté en marcha. Dice que en el proyecto de sentencia que circula entre los magistrados de la Sala Superior se propone revocar el acuerdo del INE que fue aprobado por los consejeros el pasado 15 de enero. Los límites a los que se debe sujetar el presidente en los actos públicos de acuerdo con el INE incluyen hablar de la vida interna de los partidos, de las candidaturas, de las etapas del proceso electoral, de frentes o coaliciones, plataformas electorales, campañas o el ejercicio de prerrogativas, entre otros puntos. De acuerdo al proyecto de sentencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con anterioridad ha considerado lícitas las conductas que el INE quiere limitar y señala que al no quedar comprobada la alta probabilidad de posibles conductas ilícitas en el futuro, lo procedente es la revocación del acuerdo. Bueno, pues creo que se tomaría una decisión controversial para los odiadores del presidente, pero urgente para la libertad de expresión, aunque al que se le busque limitar se llame Andrés Manuel López Obrador y sea el presidente de todos los mexicanos, sigue siendo un ciudadano desde mi perspectiva, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, y además importante reconocer dos cosas que le quitan los argumentos a la oposición. Andrés Manuel López Obrador no es un dictador, Vicente. Yo creo que esa imagen que se trató de promover de que vino para quedarse y que iba a permanecer aquí al menos durante 2 sexenios ha quedado totalmente diluida. Habla de lo miserable que son para criticar al presidente de la República. El otro aspecto, Vicente, que tiene que ver con echar atrás esta actitud del INE, que prácticamente es un tribunal o se quiere convertir en un inquisidor, es necesario echarlo para atrás y no solamente eso. Aquí hemos platicado la semana anterior de un punto de acuerdo que hemos enviado ya a un grupo de legisladores, de los cuales daremos información posteriormente, para evitar que las redes sociales tradicionales callen al presidente de la República, porque no vamos a permitir en México un apagón extraterritorial. Así como está sucediendo los apagones eléctricos, imagínate apagar la libertad de expresión. Ahora,
¿Cuál es la conciencia que tenemos para elevar este punto de acuerdo y presentarlo? De que tenemos a un mandatario totalmente republicano, demócrata, digno, respetuoso y responsable. Con todas estas cualidades que encarna el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él no se ha metido ni siquiera en su propio partido. Así que lo que el presidente López Obrador pudiera decir en términos de la democracia, pues es que haya justamente democracia. Y para que haya democracia tiene que haber voz. La democracia comienza con la voz y no silenciando al presidente de la República. Esta lógica establecería de manera muy clara que el INE se equivoca intentando parar las mañaneras. Las mañaneras o este diálogo abierto con el presidente es extremadamente importante porque en la medida en la que se dé el diálogo democrático a partir de la voz, y que no solamente estamos quienes creemos en la transformación de México, sino están quienes creen en el neoliberalismo dentro de las mañaneras a través de sus voceros o periodistas o reporteros. Entonces, la pluralidad está implícita en el diálogo abierto. Imagínate un país sin esta posibilidad, sin este recurso estratégico de diálogo. Y también, como existe la mañanera, desmiente y desmitifica la idea del dictador, que esa ha sido la cantaleta del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, gritándole dictador reiteradamente al presidente, y ustedes en Guerra Híbrida van a ver que de allí no cambian su posición. Pues un dictador lo menos que necesita es un diálogo abierto, finalmente lo que mandan son dictados. Entonces, el presidente no es un dictador, el presidente es una persona decidida a combatir la corrupción, la impunidad, el latrocinio, y justamente esto lo logra a través del diálogo público y de desmentir, fundamentalmente creo que eso es muy importante, desmentir a los opositores que no solamente están desmesurados. Opositores desmesurados no sería un problema, son opositores engañosos, desmesurados por la avaricia lasciva, acelerada y exponencial de sus amos. Ellos son lacayos. Obviamente sus amos son los que han venido destruyendo con una posición tirana neoliberal. Por eso estamos en un proceso democrático envidiable en el mundo, querido Vicente, y yo quiero aprovechar siempre la posibilidad de celebrar que Sin Censura es parte de estas plataformas fundamentales del diálogo abierto, contundente, y que además tiene esta fraternidad, ¿verdad? Contribuye a la fraternidad universal. Mi querido Daniel, dos cositas antes de que te vayas. Acabo de verlo y, bueno, conste que lo advertimos aquí. Ahí te va. Samuel García, el senatore que quiere ser gobernatore por Movimiento Ciudadano y creo que se va a quedar con las ganas, ya salió a decir, lo acabo de mandar, don David, para que se lo ponga la gente ahí en pantalla, ¿cuántos apagones más se necesitan para que renuncie Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad? Tan cerquita que tienen Estados Unidos, tan cerquita que tienen Texas, y rayan en lo ridículo o en lo pendejo para sus análisis. Mi querido Daniel Marmolejo, después de toda la información que hemos dado aquí en Sin Censura, Samuel García, ¿cuántos apagones más se necesitan para que renuncie Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad? Pues Vicente, lo que tienen realmente es un apagón en el cerebro, ¿no? Esto es cuando la oposición ha vivido particularmente de exprimir al pueblo y no quieren entender también esto que ha señalado el presidente con la cantidad de kilómetros que nos unen y la correlación que hay con Estados Unidos. O sea, aquí hay una codependencia, para bien y para mal. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? La oposición moralmente derrotada es absolutamente pendeja. Grábelo, don David, a don Daniel Marmolejo. Y para cerrar, hablando de los pendejos, digo, de los de la oposición, se descarrila la alianza del PRIANRED
De acuerdo al periodista Héctor Moctezuma de León, del sitio digital Índice Político, señala que desacuerdos por posiciones menores o migajas, grupos en los partidos que insisten en mantener las cuotas de siempre, hicieron que la alianza del PRIAM-RD para las próximas elecciones se descarrilara al inicio del camino. Dice que en los estados los partidos se pelean por regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, diputaciones locales y uno que otro distrito federal, y no se diga por las plurinominales en donde todos quieren ir en los primeros lugares. Señala que aunado a lo anterior, los dirigentes del PRI y el PAN, los dos principales partidos que integran el bodrio antinatura que también compone lo que queda del PRD, que tiene como principal objetivo ganar la mayoría de la Cámara de Diputados para desplazar del control a Morena y sus aliados, no son quienes realmente mandan en el interior de sus organizaciones. El PRD ni en cuenta ni cuenta, dice el periodista Héctor Moctezuma de León a través del sitio digital Índice Político, y no creo que esté muy alejado de la realidad, un análisis serio, porque pues ahí están los Moreira, los Alito Moreno, las Margarita Zavala, los mismos de siempre acaparando las candidaturas, Daniel Marmolejo. Pues mira, viene este análisis, Vicente, muy bien y forma parte de lo que veníamos analizando hace unos momentos, de la avaricia en grado lascivo, que es una condición acelerada y exponencial cuando en el refri solamente hay una chuleta. Entonces, todos estos están ya en una condición desquiciada, porque además hay algo dentro de la condición política y de la visión y el enfoque territorialista. Todos son súper chingones, entonces todos se la merecen, entonces todos se la pelean, pero fundamentalmente todos se autoengañan y engañan a sus adversarios internos. Esto es fundamental porque viene a comprobar también que estarían perdiendo antes de tiempo. Y esto creo que el pueblo de México debe de estar sumamente analítico. Si ellos ya están perdiendo antes de tiempo, Vicente, lo que le toca en este caso a la izquierda en México, a los progresistas o a los liberales, a todos los que de alguna forma quieren contribuir a la cuarta transformación, es elegir bien en las encuestas a quienes desean que sean sus representantes, porque en todo caso, mientras estos se autodestruyen, la izquierda va a venir como una avalancha. Pero ojo, Vicente, no hay que confiarse en los estados conservadores, porque hay todavía un conservadurismo en México, hay todavía un intento de atemorizar que pudiera funcionar en personas con muy poco conocimiento político, tanto nacional como internacional, respecto a lo que está haciendo el gobierno. Entonces es necesario difundir todas las acciones positivas del gobierno, incluso dentro de las estructuras que han sido socavadas, como por ejemplo en aquellas donde ha habido sindicatos mafiosos, caso concreto vinculados a la educación, ¿sí? Estos sindicatos magisteriales que han tenido personajes como el Bester y demás vinculados a los gobiernos. Ahora sabemos que el presidente no está vinculado con los sindicatos, al menos ese no ha sido su propósito, su objetivo, sino vincularse con el pueblo. ¿Por qué señalamos esto, querido Vicente? Porque la carga que puede reventar negativamente para los progresistas en algunos estados vendría siendo apalancada por ciertos grupos, organizaciones, gremiales o estructuras que estarían funcionando para darle nuevamente a la derecha la permanencia. Y esto solamente se combate a través de la información real sobre los avances que va teniendo la nación con sus propias dificultades. Tú has señalado aquí pues que no coincides con Manuel Bartlett, o pudiéramos no coincidir con el fiscal de la nación, o pudiéramos no coincidir en algunas cosas, quizás no en todas, con la Secretaría de Gobernación. Esos son planteamientos honorables, respetables, decentes. No podemos estar de acuerdo en todo. Pero lo que sí es cierto es que hay un comandante de este país decidido a
transformar a nuestra nación. Pero ellos, los que quieren mantener los privilegios, tenían a un comandante, querido Vicente. Entonces, ojo, donde los, obviamente, antitransformación quieren mantener el control de sus gobiernos y en donde pudiera haber en algunos otros estados de la República infiltraciones, claramente del PRI, del PAN principalmente. Entonces, necesitamos activarnos en un nivel muy sensible y muy decidido para poder darle garantías a este país de que la cuarta transformación se va a consolidar y sí presionar infatigablemente, lo tengo que decir, hasta que Felipe Calderón le rinda cuentas a este país. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cuándo hay Incorruptibles en 4A República en YouTube, en tu canal de YouTube? Muchas gracias y qué bueno que vengo aquí acompañando a los Incorruptibles como mi querido amigo Lord Molécula, Sandy Aguilera que se está restableciendo y todos los demás compañeros. Mira, hoy hay Salud Universal con el doctor Rodolfo Ondarza, quien va a mostrarnos la musicoterapia. Desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de cómo ha habido gente como el extraordinario cantante que reside en Querétaro, Juan Carreón, quien ha llevado su música a donde hay delincuencia. Para sus bocinas empieza a tocar y las personas más vulnerables por los efectos de las drogas se empiezan a congregar. Y esto sucede en México y él ha recibido incluso reconocimientos internacionales, un doctorado honoris causa a consecuencia de esta lucha social desde la parte del activismo cultural, musicalmente. Y también lo hay desde la salud, desde la parte médica de los hospitales. El doctor Ondarza va a traer esto que es bastante importante esta noche, después de Sin Censura, por supuesto, en Salud Universal. Mañana Incorruptibles, mañana tenemos, me parece, a Joaquín Ortega, luego Incorruptibles. Síganos ustedes en Cuarta República, luego se me cruzan un poco los cables, Vicente. Solamente decir algo, agradeciéndote infinitamente esta oportunidad del espacio. Están trabajando activamente los comités que estamos desarrollando, la red social mexicana, que le haremos saber en los próximos días al presidente de la República, y con esto refrendamos que no solamente nos paramos a denunciar, a criticar, sino que es nuestra responsabilidad coadyuvar con el gobierno. No queremos un gobierno de Superman, queremos un gobierno de integración y de apoyo y de activismo social intensificado. Esta es la gran oportunidad, Vicente, ni un paso atrás. Así es, mi querido Daniel Marmolejo. ¿En dónde te encuentran en Twitter también? 4A República, muchas gracias, Vicente. 4A República en YouTube y Homo Ex Novo en Twitter. Agradeciéndoles a todos la amabilidad de seguirnos y de... La vida nos dio esta oportunidad, Vicente, de fraternizar, de conocernos. La vida nos ha dado la oportunidad de transformar. Debemos hacerlo. Que así sea. Te mando un abrazo, querido hermano Daniel Marmolejo. Muchas gracias, Vicente, a ti y a todo tu gran auditorio. Gracias. Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura.